Moisés y la liberación de Israel de Egipto. Hace miles de años, los hijos de Israel vivían como esclavos en Egipto. Sus días transcurrían entre trabajos forzados, ladrillos y cadenas, mientras los capataces los vigilaban con látigos y gritos. Cada amanecer era un recordatorio del sufrimiento y la opresión de un pueblo que había crecido en número y fuerza, y que el faraón temía. Sin embargo, en medio de la desesperación, Dios ya estaba preparando su plan de liberación. En ese tiempo nació un niño llamado Moisés. Su madre, al ver el peligro que corría, lo escondió durante 3 meses y luego lo colocó en una cesta de juncos sobre el río Nilo, confiando en la providencia de Dios. La corriente llevó al bebé hasta la hija del faraón, quien lo encontró y decidió adoptarlo. Así, Moisés creció en el palacio real, rodeado de riquezas, educación y privilegios, aunque nunca olvidó su origen y el sufrimiento de su pueblo. Cuando Moisés ya era adulto, vio la injusticia que sufrían los israelitas. Un día, al presenciar cómo un egipcio golpeaba a un israelita, su corazón se llenó de ira y mató al opresor. Temiendo la reacción del faraón, huyó al desierto de Madián, donde se convirtió en pastor. Allí se casó con Séfora, hija de Jetro, y vivió una vida sencilla, cuidando rebaños y aprendiendo la paciencia y la obediencia. Fue en ese desierto donde Dios lo llamó de manera extraordinaria. En el monte Horeb, Moisés vio una zarza ardiente que no se consumía y escuchó la voz del Creador. Dios le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Ve y libéralos de la esclavitud». Moisés dudó, temiendo no ser digno ni capaz de enfrentar al faraón. Pero Dios le mostró señales poderosas: la vara que se convirtió en serpiente y la mano que se cubrió de lepra y sanó al instante. Aún así, Moisés insistió: «¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?». Dios respondió: «Yo estaré contigo, y esto será la señal de que te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me conocerán como Jehová». A pesar del miedo, Moisés aceptó su misión, confiando en que la fuerza de Dios lo acompañaría. Su desafío era enorme: enfrentarse a uno de los imperios más poderosos de la historia, liberar a un pueblo oprimido y demostrar que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es más grande que todos los dioses de Egipto. Comenzó así la preparación para la liberación. Moisés regresó a Egipto acompañado de su hermano Aarón, que serviría como su portavoz ante el faraón. Cada paso estaba guiado por la providencia de Dios, y aunque la misión parecía imposible, el Señor ya había trazado el camino hacia la libertad. Mientras los israelitas seguían trabajando bajo el yugo egipcio, Moisés se reunía con los ancianos del pueblo, contándoles las palabras de Dios y recordándoles que la salvación vendría. No era un simple líder humano, era el instrumento del Todopoderoso, llamado a demostrar que la justicia divina siempre triunfa sobre la opresión y la maldad. El faraón, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Su corazón se endureció ante la voz de Dios y comenzó el enfrentamiento que llevaría a Egipto y a Israel a presenciar milagros y juicios que cambiarían la historia para siempre. Moisés comprendió que la fe, la obediencia y la paciencia serían las armas más poderosas, y que el Dios que lo llamaba desde la zarza ardiente jamás lo abandonaría. La etapa inicial del plan divino estaba lista. La liberación de Israel se acercaba, y cada evento sería un testimonio del poder del Creador y de su fidelidad a su pueblo elegido. Moisés y la liberación de Israel de Egipto. Moisés regresó a Egipto junto a su hermano Aarón, portando el mandato de Dios. «Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me sirva». Al escuchar esto, el faraón se llenó de soberbia y desdén. Su corazón estaba endurecido y no quiso liberar a los israelitas. La negativa del rey desencadenó una serie de juicios divinos sobre Egipto, conocidos como las 10 plagas, que demostrarían la supremacía del Dios verdadero y la impotencia de los dioses egipcios.
La primera plaga transformó las aguas del Nilo en sangre, matando peces y haciendo imposible que los egipcios bebieran del río. La segunda llenó la tierra de ranas que invadieron hogares y palacios. La tercera desató enjambres de mosquitos y piojos sobre personas y animales. La cuarta trajo enjambres de moscas que cubrieron ciudades, mientras la quinta acabó con el ganado egipcio. La sexta provocó úlceras dolorosas en hombres y animales, y la séptima desató granizo y fuego que destruyó cosechas y hogares. La octava trajo una invasión de langostas que devoró lo que quedaba, y la novena sumió a Egipto en una oscuridad espesa durante 3 días. Cada plaga era una advertencia de Dios, un llamado a reconocer su poder y justicia, pero el corazón del faraón permanecía duro. Incluso después de cada calamidad, prometía liberar al pueblo y luego se retractaba, demostrando que la soberbia humana no cede fácilmente ante el juicio divino. Finalmente llegó la 10ª plaga, la más temible, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a los israelitas para que sacrificaran un cordero y pusieran su sangre en los marcos de las puertas. Aquella noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, destruyendo a los hijos primogénitos, desde el heredero del trono hasta el más humilde de los hogares. Pero donde estaba la sangre del cordero, la muerte no entró, y la salvación de Dios se hizo visible. El pueblo de Israel lloró por la opresión pasada, pero también celebró su liberación. El faraón, aterrado y lleno de dolor, finalmente ordenó que se marcharan. Moisés guió al pueblo fuera de Egipto, hacia el desierto, hacia la libertad prometida. Los hombres, mujeres y niños, con todo lo que pudieron llevar, iniciaron un éxodo que cambiaría la historia para siempre. Pero la huida no fue fácil. El faraón, en su orgullo, envió su ejército tras ellos. Cuando llegaron al Mar Rojo parecía que no había escape. Las aguas se levantaban frente a ellos y detrás los carros egipcios se acercaban con furia. Entonces Dios obró un milagro. Las aguas se abrieron, formando un camino de tierra seca. Los israelitas cruzaron confiados mientras el ejército enemigo intentaba seguirlos. Cuando los últimos egipcios entraron, las aguas se cerraron, sepultando a los perseguidores y asegurando la libertad del pueblo. Una vez a salvo, los israelitas cantaron alabanzas al Señor, reconociendo que solo su poder los había salvado de la esclavitud y la muerte. Durante el camino por el desierto, Dios proveyó alimento y agua. Envió el maná del cielo y agua de la roca, y los protegió con su presencia constante. Cada paso del éxodo enseñaba al pueblo la importancia de la fe y la obediencia. Aún así, muchos dudaban, reclamaban y añoraban la seguridad de Egipto, sin comprender que la verdadera libertad estaba en la obediencia a Dios y en seguir sus caminos. El éxodo de Israel no solo fue un viaje físico, sino espiritual. Mostró la justicia de Dios, su misericordia y su fidelidad. A través de Moisés, el pueblo aprendió que el poder divino es más grande que cualquier otro ser humano y que la salvación viene solo de confiar en Él. Después de la liberación, el pueblo de Israel caminó por el desierto rumbo al monte Sinaí, donde Dios se revelaría de una manera poderosa. Moisés subió a la montaña envuelta en truenos, fuego y una nube densa. Allí escuchó la voz del Eterno que le entregó las tablas de la ley, conocidas como los 10 mandamientos. Estas leyes no eran simples normas humanas, sino un pacto sagrado entre Dios y su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No robarás. No codiciarás lo ajeno. Con estas palabras, Dios estableció un código moral eterno que debía guiar a su pueblo en justicia y santidad. Sin embargo, mientras Moisés permanecía en el monte, el pueblo se impacientó. A pesar de haber visto los milagros, su fe vaciló y convencieron a Aarón de fabricar un becerro de oro para adorarlo como su Dios. Cuando Moisés descendió y vio aquella idolatría, su corazón se llenó de tristeza y enojo. Rompió las tablas de piedra al pie del monte, símbolo de que el pueblo había quebrantado su pacto con Dios.
La traición fue castigada, pero también seguida de misericordia. Moisés intercedió por su pueblo pidiendo perdón al Señor. Dios escuchó su súplica y renovó el pacto, mostrando que su amor es más grande que la desobediencia humana. A partir de entonces, el pueblo continuó su travesía por el desierto. Día tras día, una nube guiaba su camino durante el día y una columna de fuego los iluminaba en la noche. Pero las pruebas no faltaron. Muchos se quejaban por la falta de comida o agua, olvidando las obras poderosas que habían visto. Aún así, Dios mostró su fidelidad y nunca los abandonó. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, a las fronteras de Canaán, Moisés envió espías para reconocerla. Regresaron con noticias de que la tierra era fértil y buena, que fluía leche y miel, pero también estaba habitada por pueblos fuertes. El miedo se apoderó de muchos, y su falta de fe los llevó a dudar del poder de Dios. Por esa incredulidad, el Señor decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Solo sus hijos heredarían la promesa. Durante los 40 años en el desierto, Moisés fue guía, profeta y mediador. Enseñó al pueblo las leyes, los recordatorios de la fe y la necesidad de confiar en Dios en todo momento. Les habló con ternura, pero también con autoridad, recordándoles que el Eterno los había sacado con mano poderosa y que no debían volver jamás a la esclavitud del pecado. En los últimos días de su vida, Moisés subió al monte Nebo, desde donde contempló la tierra prometida que tanto anhelaba ver. Allí, Dios le permitió observar el cumplimiento de su promesa, aunque él no entraría físicamente en ella. Con serenidad entregó su espíritu al Creador, sabiendo que había cumplido su misión. Josué fue elegido por Dios para continuar la obra y guiar al pueblo hacia Canaán. Pero el legado de Moisés perduró por generaciones. Fue el hombre que habló cara a cara con Dios, que desafió a los imperios y que enseñó a todo Israel a confiar solo en el poder del Altísimo. Su vida nos deja una enseñanza eterna. Cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa lo imposible que parezca. Él abrirá mares, moverá montañas y cumplirá su palabra. Moisés fue un instrumento del cielo, y su historia nos recuerda que la verdadera libertad no se trata solo de salir de Egipto, sino de sacar el Egipto que hay dentro del corazón. Es dejar atrás el miedo, la duda y la desobediencia, para caminar en fe hacia la tierra que Dios prometió a quienes le son fieles. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Dios Luz Eterna, únete a nuestro club de fe y escribe en los comentarios: Amén, Señor, quiero seguir tu camino. Que el ejemplo de Moisés nos inspire a mantener viva la fe, incluso cuando el camino sea difícil, porque Dios siempre cumple sus promesas.